Esto no es para mí, no soy lo suficientemente bueno para hacer esto, no merezco tener éxito. Estas ideas, arraigadas en el subconsciente, pueden sabotear nuestras aspiraciones. Además, nuestros patrones de comportamiento automáticos, alimentados por el subconsciente, pueden llevarnos a procrastinar, autosabotearnos o evitar desafíos potencialmente beneficiosos. No podemos olvidar el papel del miedo, ya sea al fracaso o al éxito, impidiéndonos avanzar. Y las memorias traumáticas no resueltas, esas experiencias dolorosas que se esconden en nuestro subconsciente, también pueden mantenernos atrapados en ciclos destructivos. Estas son solo algunas formas en que el subconsciente puede limitarnos. Aunque no abordaremos cómo cambiar el subconsciente en este momento, quiero recordarte que el cambio es posible. A medida que continuamos explorando la filosofía y la mente humana, recordemos siempre que podemos revertir este proceso y liberarnos de estas limitaciones autoimpuestas. Sin dar más vueltas, vamos a explicar cómo estos 5 límites habituales que impone el subconsciente pueden estar limitando tu progreso personal. Límite número 1. Creencias limitantes. En el vasto paisaje de la mente humana, las creencias limitantes se erigen como fortalezas invisibles pero poderosas. Estas son las convicciones arraigadas que se instalan en el subconsciente y que, como muros impenetrables, moldean nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿cómo pueden estas creencias restringirnos? Veamos un ejemplo breve. Imagina a María, una joven talentosa con grandes ambiciones. Sin embargo, desde temprana edad, ha sido bombardeada con mensajes negativos: nunca serás lo suficientemente inteligente, el éxito no es para personas como tú. Estas palabras, repetidas una y otra vez, se convierten en las piedras angulares de su subconsciente. Aunque conscientemente desearía triunfar, su subconsciente está programado para creer lo contrario. Las creencias limitantes actúan como anclas, impidiendo que María alcance su máximo potencial. A pesar de sus esfuerzos, se encuentra autosaboteándose, rechazando oportunidades prometedoras por miedo al fracaso. ¿Cómo puede desafiar estas creencias arraigadas? La respuesta yace en la reconstrucción de su sistema de creencias desde adentro hacia afuera. Romper el ciclo de las creencias limitantes requiere autoconciencia y autodisciplina. María debe desafiar cada pensamiento negativo con uno positivo, reemplazando las dudas con afirmaciones de poder y autoestima. Este viaje hacia la autorrealización no es fácil, pero cada pequeño paso hacia la superación de estas limitaciones es un triunfo en sí mismo. Comprendemos que el primer paso hacia la liberación es reconocer el poder de nuestras propias creencias y tener el coraje de desafiarlas. Límite número 2. Patrones de comportamiento automático. Este límite lo veremos con un ejemplo que nos sucede a menudo. Imagina a Carlos, un joven emprendedor con grandes sueños y metas. Sin embargo, a pesar de su determinación, se encuentra atrapado en una rutina de procrastinación y autosabotaje. Cada vez que intenta avanzar hacia sus objetivos, se ve frenado por patrones de comportamiento automáticos que parecen estar más allá de su control consciente. Estos patrones, enraizados en su subconsciente, actúan como senderos bien trazados que lo conducen hacia la inacción y la complacencia. A menudo, se encuentra posponiendo tareas importantes, distrayéndose con actividades triviales o buscando excusas para evitar enfrentar desafíos. Aunque se esfuerza por romper estos ciclos negativos, parece estar atrapado en un bucle interminable. ¿Cómo pueden estos patrones de comportamiento automático limitar a Carlos? En primer lugar, impiden que alcance su máximo potencial y obstaculizan su progreso hacia el éxito. Además, erosionan su confianza en sí mismo y minan su autoestima, dejándolo sintiéndose atrapado en una espiral descendente de autoduda y frustración. Para liberarse de estos patrones restrictivos, Carlos debe comenzar por tomar conciencia de ellos. Reconocer cuándo y cómo surgen estos comportamientos automáticos es el primer paso hacia la transformación. Luego,
puede comenzar a desafiar estos patrones, adoptando nuevas estrategias y hábitos que lo impulsen hacia adelante en lugar de mantenerlo estancado. El viaje para superar los patrones de comportamiento automático puede ser desafiante, pero Carlos debe recordar que cada pequeño paso en la dirección correcta lo acerca un poco más a la libertad y al éxito que tanto anhela. Límite número 3. Miedo al fracaso o al éxito. Este límite es muy común de sentir, siempre nos mantiene en alerta, es como algo natural que viene incorporado en la mente humana, desde hace siglos, es como un freno a lo desconocido, o mejor dicho, a lo que podemos encontrarnos más allá de este límite. Por un lado tenemos miedo de fracasar y enfrentarnos al juicio de los demás. El sentimiento de decepción en sí mismo y la posibilidad de perderlo todo. Por otro lado, el éxito también nos aterra. ¿Qué pasará si logramos alcanzar estas metas? ¿Podremos mantener este nivel de excelencia? ¿Estaremos a la altura de las expectativas que conlleva el éxito? Este conflicto interno nos deja paralizados, incapaces de avanzar hacia nuestros objetivos con confianza y determinación. Nos deja atrapados en un limbo de indecisión y autosabotaje, incapaces de dar el paso audaz y necesario para perseguir nuestros sueños. El miedo al fracaso y al éxito puede limitarnos de múltiples maneras. Nos paraliza en la búsqueda del crecimiento personal y profesional, impidiéndonos tomar riesgos calculados y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Debemos enfrentar nuestros miedos con valentía y cultivar una mentalidad de crecimiento que nos permita abrazar tanto los desafíos como los éxitos que el camino conlleva a nuestros sueños. Límite número 4. Autoimagen negativa. El poder de la autoimagen es profundo y significativo en la vida de cada individuo. Para entender cómo puede limitarnos, imaginemos a una persona que constantemente se critica a sí misma, cuestionando su valía y habilidades. Esta autoimagen negativa, enraizada en el subconsciente, se convierte en un filtro a través del cual percibe el mundo y se relaciona consigo misma. Cuando alguien tiene una autoimagen negativa, tiende a sabotear sus propios esfuerzos y limitar sus aspiraciones. Se menosprecia, cree que no es lo suficientemente capaz o merecedor del éxito y la felicidad. Esta percepción distorsionada de sí mismo puede influir en todas las áreas de su vida, desde las relaciones personales y profesionales hasta la salud mental y física. Además, una autoimagen negativa puede actuar como una barrera que impide el crecimiento y el desarrollo personal. La persona puede evitar desafíos o nuevas oportunidades por miedo al fracaso o al rechazo, perpetuando así un ciclo autodestructivo. Este límite autoimpuesto puede ser difícil de superar, ya que la autoimagen se forma a lo largo del tiempo a través de experiencias personales, interacciones sociales y mensajes culturales. Sin embargo, es posible transformar una autoimagen negativa en una más positiva a través de la práctica de la autoaceptación, el autocuidado, la construcción de habilidades y la reevaluación de pensamientos y creencias limitantes. Al cambiar la narrativa interna y cultivar la confianza en uno mismo, se pueden abrir nuevas oportunidades para el crecimiento y el éxito personal. Y por último, límite número 5. Memorias traumáticas no resueltas. En lo profundo de la mente humana, yace un laberinto de recuerdos, algunos brillantes y otros oscuros. Entre estos últimos, se encuentran las memorias traumáticas no resueltas, fragmentos de experiencias dolorosas que se aferran al subconsciente como espinas enredadas en la carne. Estas memorias, congeladas en el tiempo, ejercen una poderosa influencia sobre nuestras vidas, incluso cuando preferiríamos olvidarlas. Actúan como fantasmas silenciosos que acechan en las sombras, desencadenando emociones intensas y respuestas automáticas ante estímulos que evocan el dolor pasado. Las memorias traumáticas no resueltas pueden manifestarse de diversas maneras: ansiedad, depresión, ira, dificultades en las relaciones interpersonales. Actúan como cicatrices invisibles que distorsionan nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, perpetuando un ciclo de sufrimiento. A menudo, nos resistimos a confrontar estas heridas del pasado, temerosos de revivir el dolor que encierran. Sin embargo,
Solo al reconocer y procesar estas memorias podemos liberarnos de su poder paralizante y sanar las heridas que nos impiden avanzar. En este viaje hacia la sanación, nos enfrentamos a nuestros demonios internos con valentía y compasión. Solo entonces podemos encontrar la paz interior y la libertad para vivir plenamente en el presente. Porque solo al confrontar nuestras sombras más oscuras podemos descubrir la luz que siempre ha estado dentro de nosotros. El viaje a través de los límites impuestos por nuestro subconsciente es un proceso desafiante pero transformador. Al enfrentar nuestras creencias limitantes, patrones de comportamiento automáticos, miedos y memorias traumáticas, podemos liberarnos del peso que nos impide alcanzar nuestro potencial más elevado. Recuerda, el poder para cambiar reside dentro de cada uno de nosotros. Si este video te ha resonado, no olvides darle like, compartirlo con otros y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Juntos, podemos crear un mundo donde el autoconocimiento y la superación personal sean el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Gracias por acompañarnos en este viaje.